Bueno, un saludo para todos del parte del Grupo de Interés en Cirugía General. Bienvenidos entonces a una nueva actividad, una nueva charla del eje de talleres prácticos y experiencia hospitalaria. En esta oportunidad vamos a trabajar conjunto del Grupo del MIRIG y el Grupo de la SIG. Vamos a tener pues a un invitado muy especial, es el doctor Eli de Jesús Rueda. Es médico de la Universidad del Rosario, residente de segundo año de radiología e imágenes diagnósticas de la Javeriana y fue coordinador del programa de tutores padres para el 2017. Una vez más, gracias doctor por acompañarnos, por estar hoy para nosotros y apoyarnos en esta charla. Y pues tenemos de expositora a Lina María Costa. Lina María pues es estudiante de 10º semestre, está cursando actualmente el módulo selectivo de profundización en investigación con el Servicio de Cirugía General pues de la Cardioinfantil. Fue vocal honoraria en el Consejo Estudiantil en el 2018, ha sido directora de vocales del Consejo en el 2019, es miembro activo del URSIG y es presidenta del MIRIC-UR. Entonces, no siendo más, te doy la palabra, Lini. Bueno, entonces, muy buenas noches para todos. Para mí es un gusto estar el día de hoy aquí con ustedes. Como ya lo dijo Jaime, mi nombre es Lina María Costa, soy estudiante de 10º semestre. Actualmente soy presidenta del Grupo de Interés en Radiología e Imágenes Diagnósticas y miembro activo del Grupo de Interés en Cirugía General. Pues quiero darle un saludo muy especial a todos los miembros de el IORSIC, también de la SIC y por supuesto del MIRIG-UR, que hoy estamos iniciando actividades con esta presentación. Entonces, pues no siendo más, iniciaré con la presentación sobre principios de ecografía. Entonces, ¿qué es la ecografía? Es una técnica diagnóstica que emplea el ultrasonido para definir los órganos del cuerpo humano. También permite identificar sus características normales e incluso orienta sobre una posible causa que esté generando determinada alteración que podemos identificar a través de esta técnica. Si bien es cierto que es un instrumento ideal para mejorar el rendimiento de la exploración clínica, se debe realizar en conjunto con la anamnesis y la exploración física. Pues también hay que tener en cuenta que es un instrumento operador dependiente. Dentro de sus utilidades podemos encontrar que permite el diagnóstico eficaz de algunas enfermedades, como lo son patología biliar litiásica y renal, trombosis venosa profunda, bueno, entre otras. También varios procedimientos en este momento se están siendo reemplazados por intervenciones mínimamente invasivas, en las cuales la ecografía pues, es muy útil, como por ejemplo la canalización de vías centrales, la toracocentesis, paracentesis, bloqueos anestésicos, bueno, entre otros. Y también se puede utilizar para hacer seguimiento de enfermedades y hacer monitorización de los pacientes. Entonces, para entender la formación de la imagen ecográfica, que es una técnica de imagen basada en la utilización de ultrasonidos, es muy importante conocer los principios físicos que la producen. Entonces, para entender esto nos vamos a devolver un poquito y recordaremos la física que aprendimos en el colegio. Entonces, vamos a comenzar por definir el concepto de ultrasonido, que es aquel sonido que tiene una frecuencia mayor a la que puede oír el ser humano, es decir, mayor de 20.000 hercios. El ser humano puede oír frecuencias entre 15.000 y 20.000, pero ya por encima de eso vamos a hablar de ultrasonido. Por otro lado, pues ya hablando del sonido, este se define como una onda de energía mecánica de transmisión longitudinal que va a seguir la teoría del movimiento armónico simple. Entonces, para poder entender mejor estos conceptos, es importante definir dos cosas. Primero, ¿qué es la energía mecánica? Y segundo, ¿qué es el movimiento armónico simple? La energía mecánica es la suma de la energía cinética y la energía potencial de un cuerpo. Entonces, recordemos que cuando estamos hablando de energía cinética, estamos hablando de movimiento, y cuando hablamos de energía potencial, hablamos del trabajo que está realizando este cuerpo, que para entenderlo en términos más sencillos es el mismo desplazamiento que se está realizando. Y ya por otro lado está el movimiento armónico simple, que es un movimiento periódico de vaivén en el que el cuerpo oscila de un lado a otro con respecto a determinada posición inicial o de equilibrio, y que lo hace en intervalos iguales de tiempo. Entonces, pues vamos a ver que estos principios van a ser los que van a regir el sonido y que pues van a ser muy importantes para entender posteriormente el funcionamiento de la ultrasonografía.
Entonces, en cuanto a las características del sonido, vamos a tener 5 en total. Entonces, primero está el ciclo, que es el fragmento de onda comprendido entre dos puntos iguales de su trazado, que es lo que estamos viendo aquí en la gráfica. Permítanme, coloco el puntero para que lo puedan ver mejor. Listo. Entonces, a esto lo vamos a llamar ciclo. Después tenemos la longitud de onda, que hace referencia a la distancia a la cual la onda realiza un ciclo completo, que también pues lo estamos viendo aquí representado en la gráfica. Después tenemos la amplitud, que es la altura máxima que alcanza una onda, y esto va a ser un concepto importante a tenerlo en cuenta, ya que va a estar relacionado con la intensidad del sonido y se va a medir en decibelios. Y aquí tenemos otro concepto muy importante y es el de la frecuencia, que es el número de ciclos que realiza una onda por segundo y se va a expresar en hercios. Entonces, este es un término muy importante de entender, ya que va a determinar la profundidad a la cual va a llegar el ultrasonido. Entonces, esta tabla que traje aquí es para representar precisamente que a mayor frecuencia va a haber una menor penetración de los tejidos, pero va a haber una mayor calidad de imagen, que ya vamos a entender posteriormente por qué. Pero a menor frecuencia va a haber una mayor penetración de los tejidos, pero la calidad de la imagen va a ser diferente. Entonces, pues esto va a ser importante porque nos va a ayudar a identificar cuál va a ser el ultrasonido que debemos utilizar o el transductor que debemos elegir dependiendo de la exploración que queramos realizar en los pacientes. Otra característica del sonido es la velocidad de propagación, y para entender esta característica física hay que saber que la longitud de la onda se va a relacionar con la velocidad por medio de la siguiente fórmula. Entonces, la longitud de onda va a ser igual a la velocidad sobre la frecuencia. Entonces, tenemos que para una misma velocidad, la longitud de onda va a ser inversamente proporcional a la frecuencia, y así pues como estamos viendo en la gráfica, entre mayor sea la longitud de la onda, vamos a tener una frecuencia más lenta, mientras que entre menor sea la longitud de onda, pues vamos a tener una frecuencia más rápida. Aquí ya en la parte inferior de la gráfica lo que estamos viendo es lo que había mencionado previamente sobre la relación de la amplitud con la intensidad del sonido, que lo vamos a medir en decibelios. Entonces, pues entre mayor sea la amplitud vamos a tener una intensidad más alta, y entre menor sea la amplitud, la intensidad va a ser más baja. Continuando con esta característica física del sonido, que es la velocidad de propagación, vamos a ver que va a depender de la concentración de partículas de determinado medio, es decir, de su densidad. Entonces, pues aquí vamos a introducir un nuevo concepto que también pues va a ser muy importante, y es el de la impedancia, que es la resistencia que va a ofrecer determinado medio al paso de los ultrasonidos. Este se va a calcular multiplicando la velocidad del sonido en ese medio por su densidad, y pues esta tabla básicamente es para mostrar cómo la impedancia, por ejemplo, del hueso o de el músculo van a ser muy diferentes a la del aire, por ejemplo. Y pues a su vez estos van a ser diferentes a los demás tejidos, que como ya lo mencioné, tiene que ver con su densidad. Aquí pues ya vamos a hablar de otro concepto, que es el de la interfase reflectante, que será el plano de separación de dos medios físicos que van a tener diferente impedancia acústica, que pues ya vimos que está relacionado también con la velocidad de propagación de los tejidos. Entonces, pues aquí lo que estamos viendo en esta gráfica es que entre mayor sea la impedancia de los tejidos o de dos medios, que es lo que se está tratando de representar por medio de estos colores, pues mayor va a ser la amplitud de los ecos reflejados, que precisamente es lo que estamos viendo en la gráfica B y C, y menor va a ser la capacidad de los ultrasonidos de atravesarlo, que es lo que estamos viendo con esta flecha, pues que es más delgada. Mientras que en la figura A, como son dos medios con impedancias similares, la amplitud de los ecos reflejados pues es menor, como también estamos viendo aquí representado con estas flechas, y pues va a haber una mayor penetración del ultrasonido. Algo importante aquí ¿Ya es que está mandando la tabla? algo Necesito mandarla. importante aquí de la amplitud es que
pues la amplitud de los ecos va a determinar también en el monitor del ecógrafo las diferentes intensidades en las escalas de grises de la imagen, que también pues veremos que tiene que ver con la ecogenicidad de los tejidos. Entonces, pues sobre esto es importante mencionar que el aire y el hueso, como mencionaba en la diapositiva anterior, al tener impedancias muy distintas al resto de los tejidos, van a generar interfaces reflectantes que van a dificultar el paso del ultrasonido y pues a su vez van a dificultar la generación de la imagen ecográfica. Entonces, pues esta va a ser la razón por la cual hay que aplicar gel acuoso entre la sonda y la piel, pues con el objetivo de evitar esta interfase con el aire. Ya hablando sobre los fenómenos físicos que va a sufrir la onda a medida que penetra los tejidos, pues es importante saber que, como ya había mencionado, la ecografía se basa en el estudio de ondas reflejadas, que son los mismos ecos de los que pues hemos estado hablando. Y estos ecos no van a tener la misma característica que la onda original, ya que al reflejarse van a cambiar tanto de amplitud como de frecuencia y también de velocidad. Entonces, pues vamos a hablar de tres fenómenos físicos que va a sufrir esta onda. Entonces, primero está la atenuación, en donde básicamente hay una pérdida progresiva de la energía de la onda a medida que penetra los tejidos. Entonces, los tejidos van transformando parte de esa energía cinética de la onda mecánica, de la cual pues mencioné al comienzo, en energía térmica y pues a su vez va a ir perdiendo amplitud, es decir, va a ir perdiendo intensidad la onda. Entonces, pues recordemos nuevamente lo que habíamos hablado sobre la frecuencia, que a mayor frecuencia va a haber una mayor penetración de la onda, a mayor frecuencia va a haber una menor penetración de la onda, perdón, y esta onda será más propensa a atenuarse, mientras que entre menor sea la frecuencia va a haber una mayor penetración y pues se tenderá a atenuar menos. Luego tenemos el fenómeno de la reflexión, y aquí lo que pasa es que la onda llega a una interfase y al chocar contra esta interfase, una parte de la onda se refleja y otra va a continuar avanzando, que pues es un poco de lo que habíamos hablado en la diapositiva pasada y va a variar dependiendo de la impedancia de los dos tejidos. Y por último está la refracción, en donde hay un cambio de dirección de la onda debido a que el sonido pasa de un tejido que tiene determinada velocidad de propagación a otro que tiene una velocidad distinta, puede ser mayor o menor. Aquí pues ya empezaremos a hablar como tal de la formación de las de ultrasonido. Primero pues es importante mencionar que el ecógrafo tiene tres partes diferenciadas, entonces va a tener el transductor, la unidad de procesamiento y la pantalla. Entonces es importante saber también que la utilización de los ultrasonidos en la medicina se basa en el descubrimiento del efecto piezoeléctrico en el siglo XIX gracias a los hermanos Curie. Entonces, para la formación de las de ultrasonido, lo que va a pasar es que con un transmisor que viene siendo la máquina del ecógrafo, se van a estimular eléctricamente unos cristales con propiedades piezoeléctricas que se encuentran dentro de los transductores. Al estimularlos eléctricamente, estos van a cambiar de forma y también de tamaño y van a generar pues el haz de ultrasonido que va a ir a interactuar con los tejidos y hará todo lo que ya mencionamos anteriormente. Después de esto, pues una vez el eco producto de esa interacción con los demás tejidos, regresa al transductor, este lo capta de nuevo y ese eco hará que los cristales nuevamente cambien de forma y tamaño. Y ese cambio hace que nuevamente haya una transformación a un potencial eléctrico, que es el que se va a ir al ecógrafo y finalmente nos va a producir la imagen que vamos a ver. Entonces, ya hablando como tal de la ecogenicidad de los tejidos, tenemos que, dependiendo de la amplitud de la onda que reciba el transductor, la imagen ecográfica pues se irá formando con distinta tonalidad en una escala de grises. Entonces, aquí lo que vemos es que entre más amplitud de la onda, la imagen tenderá a ser más ecogénica o más brillante, y lo contrario, entre menor amplitud, pues tenderá a ser más hipoecoica o anecoica incluso. Entonces, pues en esta otra gráfica lo que vemos es que los líquidos usualmente tienden a ser hipoecoicos o anecoicos, mientras que estructuras óseas, por ejemplo, pues son hiperecogénicas. Y pues otro concepto que también hay que tenerlo en cuenta y que nos va a ayudar a la formación de la imagen es saber que
determinando el tiempo de transmisión del sonido, es decir, desde que este se emite hasta que se vuelve a recibir en la unidad de procesamiento, se puede calcular la profundidad de los diferentes tejidos y también tendrá que ver con la formación de la imagen que veremos posteriormente en la pantalla. Entonces, ya teniendo claro esos conceptos que les acabo de mencionar de ecogenicidad, traje algunos ejemplos para poder identificarlos en la ecografía a grandes rasgos, unos ejemplos de los tejidos en la ecografía. Entonces, primero tenemos aquí una imagen de la piel. Entonces, pues normalmente la epidermis va a ser la interfase, por así decirlo, con el gel, que se ve como una línea hiperecogénica, que es la que estamos viendo aquí señalada. Luego viene la dermis, que es como una banda que mide aproximadamente 2 a 4 milímetros y que tiene un componente superficial, que es hipoecogénico y que es la dermis papilar, y uno más profundo, más posterior, que es la dermis reticular y pues es más ecogénico. Ya después de esto viene la hipodermis o el tejido celular subcutáneo, que se va a ver como un tejido hipoecogénico con estrías que van a ser lineales, ecogénicas, y pues es lo que estamos viendo aquí reflejado en la imagen. Luego vienen los vasos, y aquí la imagen es hipoecoica o anecoica teniendo en cuenta su contenido, ¿no? Entonces, las arterias tienen una forma más bien esférica, son pulsátiles y van a ser difícilmente compresibles al ejercer presión con la sonda, mientras que las venas pues tienen una forma más redondeada, no son tan esféricas como las arterias, pero no van a ser pulsátiles y no van a ser fácilmente compresibles con la sonda. Entonces, pues estos son como detalles que nos pueden ayudar a diferenciarlas a la hora de hacer una ecografía. En cuanto a los nervios, entonces en una sección longitudinal, que es lo que estamos viendo aquí en la primera imagen, se pueden identificar con la presencia de múltiples líneas que son pues paralelas, son hipoecoicas y que a su vez están separadas por líneas hiperecoicas. Entonces, pues es la apariencia que vemos aquí en banda, mientras que en una sección transversal, que es en la imagen que estamos viendo aquí abajo, entonces lo que vamos a ver es como una serie de puntos hipoecoicos mmm, dentro de una red, por así decirlo, de puntos que van a ser hiperecoicos y que van a terminar formando o asemejando la imagen de un panal de abejas. Ya el hueso, por su parte, pues es muy denso y su imagen ecográfica es la de una línea hiperecogénica, brillante, que se va a presentar de diferente forma dependiendo de el tipo de hueso que estemos evaluando. Y esta línea siempre irá seguida de una sombra acústica posterior, que es algo pues de lo que ya hablaremos más adelante, pero grábense la imagen para ahorita entenderla más cuando hablemos de los artefactos. Y ya tenemos aquí los músculos, que en general son hipoecoicos, pero que tienen haces musculares y que están separados tanto por tejido conectivo como por túnica y fascias, que terminan generando una serie de líneas que van a ser ecogénicas y que se van a mezclar, por así decirlo, con ese fondo hipoecoico del músculo. Y es por esta razón que en un corte longitudinal como el que estamos viendo aquí va a tener una apariencia típica en pluma de ave, mientras que en una imagen o en un corte transversal lo que vamos a ver es la clásica imagen moteada o en cielo estrellado. Entonces, veremos qué son los artefactos. Veremos que en la ecografía hay algo que se llama artefactos, lo que les acabo de mencionar, que son imágenes que no son reales y se van a ver dentro de la imagen ecográfica. Esto básicamente se produce al atravesar estructuras que tienen distintas propiedades, tejidos con distintas propiedades, pero lo importante de esto es saber que aunque forman parte de la imagen que estamos viendo en la pantalla, no corresponden a la anatomía real del paciente. Entonces, dentro de estos artefactos vamos a tener la sombra acústica posterior, el reforzamiento acústico posterior, el artefacto en cola de cometa, la reverberación y el artefacto en espejo. Entonces, pues ya vamos a hablar de cada uno por separado y hay que entender que, como ya veremos más adelante,
no solamente es conocerlo, sino saber que nos pueden ayudar incluso a realizar un diagnóstico, ya veremos por qué. Entonces, primero vamos a tener la sombra acústica posterior, que ocurre cuando los haces de ultrasonido chocan con una superficie que es altamente reflectora, como lo es el hueso, el metal o el calcio, y que no permite que pase el haz de ultrasonido, generando esta sombra hipoecoica o anecoica posterior, que es lo que vemos aquí en la imagen. Entonces, pues, a modo de ejemplo, si yo veo una lesión ovalada ecogénica que genera una sombra acústica posterior, pues yo voy a saber que es un cálculo. Y a esto es a lo que me refería anteriormente cuando mencionaba que los artefactos también nos pueden ayudar a hacer un diagnóstico. Entonces, pues aquí básicamente lo que estamos viendo es un ejemplo de colelitiasis clásica. Luego está el artefacto de reforzamiento acústico posterior, que ocurre cuando el haz de ultrasonido interactúa con tejidos de poca atenuación, como lo son, por ejemplo, los líquidos o la sangre, y estos pues permiten que el haz pase a través del tejido con mayor facilidad. Entonces, pues esto hace que aumente relativamente la ecogenicidad de la superficie que está posterior a esa estructura. También a modo de ejemplo, esto nos puede servir para identificar un quiste, ya que si uno ve una estructura ovalada, anecoica, que tiene un reforzamiento acústico posterior, pues yo sé que yo voy a saber o voy a entender que es una estructura llena de líquido y podemos también realizar el diagnóstico. En este caso, pues lo que estamos viendo es una imagen normal de una vesícula, es una vesícula pues que no tiene paredes engrosadas, que tiene un reforzamiento acústico posterior debido al haz que pasa sin problema por ese tejido que está en su interior y pues que está aumentando parcialmente la ecogenicidad del tejido que se encuentra posterior a ella. En cuanto a la reverberación, esta va a ocurrir porque cuando el haz de ultrasonido choca entre dos superficies que son altamente reflectoras, que en general son el tubo digestivo, los pulmones, el hueso y el aire, una parte de ese eco va a volver al transductor, mientras que otro va a continuar descendiendo por el tejido. Entonces, pues, esto es lo que estamos viendo aquí en la parte más posterior de esta ecografía. Y pues también saber que estas líneas transversales que son ecogénicas, que llamamos reverberación, también son conocidas como las líneas A. El artefacto en cola de cometa, por su parte, es uno de los tipos de artefacto de reverberación. Y pues ocurre básicamente cuando las de ultrasonido choca con una superficie altamente reflectora, que en este caso pues va a ser la pleura o el peritoneo y va a generar pues esta imagen que, como su nombre lo indica, es característica de la cola de una cometa. Y pues a estas líneas también se le van a conocer como líneas B. Ya. En cuanto al artefacto en espejo, primero hay que entender un concepto y es el de los reflectores especulares, que son estructuras como el diafragma, el peritoneo, la pleura o incluso la vejiga cuando está bien distendida y que van a reflejar del 80 al 90% de los ecos a ese transductor. Entonces, este artefacto ocurre básicamente porque cuando hay una estructura que se encuentra adyacente a uno de esos reflectores especulares, eh, el haz de ultrasonido va a chocar contra esa estructura. Entonces, por ejemplo, si es el diafragma, el haz de ultrasonido puede chocar primero con la estructura que queremos evaluar, luego va a chocar con el diafragma, después se va a devolver a la estructura y ahí sí va a volver a el transductor. Entonces, el ecógrafo básicamente lo va a interpretar como que hay una lesión mucho más posterior a la estructura original que estábamos evaluando y este pues va a ser el origen de este artefacto. Entonces, pues aquí también recordar el concepto de que para evaluar la profundidad de un tejido en ecografía se hace midiendo la velocidad de la onda. Entonces, pues si la onda se demora más en volver, el ecógrafo va a pensar que está más profundo. Entonces, pues esto es lo que sucede aquí. Aquí básicamente lo que estamos viendo también es una imagen en espejo de una vesícula con un cálculo en su interior. Ya en cuanto a los transductores como tal, como hemos mencionado, son una parte esencial
para la formación de la imagen ecográfica. Pues en su interior se encuentran los cristales piezoeléctricos de los que habíamos hablado, y pues ahí es donde ocurre precisamente esa transformación de energía eléctrica en mecánica y viceversa. Entonces, pues sabemos que hay una gran variedad de estos transductores en el mercado, pero digamos que los más frecuentemente utilizados son la sonda lineal, convex y sectorial, que son pues las que estoy mencionando aquí. Entonces, la diferencia a grandes rasgos de las ondas se va a basar en su frecuencia. Entonces, recordemos, un transductor de baja frecuencia tiene mayor longitud de onda y pues a su vez va a tener mayor penetración y tenderá a atenuarse menos. Mientras que un transductor que tiene una frecuencia alta tendrá una baja longitud de onda y pues va a tener menor penetración. Ya sabemos que esto es importante porque nos permite identificar cuál es el transductor adecuado, pues dependiendo de la estructura que queramos evaluar. Entonces, pues primero tenemos la sonda lineal. Es una sonda de alta frecuencia, tiene entre 5 y 10 megahercios y en general se va a utilizar para identificar estructuras superficiales, por lo mismo que estamos hablando de su frecuencia. Entonces, dentro de sus utilidades podemos encontrar canalización de vasos, arterias superficiales, también descartar trombosis venosa profunda o incluso también para estudiar estructuras musculoesqueléticas. En cuanto a la sonda convex, es una sonda con una frecuencia baja, entre 2 y 5 megahercios, y se va a emplear generalmente para la exploración de las estructuras de la cavidad abdominal. Y la sonda sectorial también es una sonda de baja frecuencia, entre 2 y 5 megahercios de igual manera, y gracias a su tamaño pequeño, pues va a ser muy útil para realizar estudios ecocardiográficos. Esta diapositiva es simplemente para sintetizar la información que les acabo de dar sobre las ondas. Entonces, siempre recordar la importancia de la frecuencia de las ondas para así pues identificar cuál es la más útil dependiendo de la estructura que queramos visualizar. Ya en cuanto a los planos ecográficos que es posible ver a través del ecógrafo, vamos a tener dos principales. Entonces, vamos a tener el plano transversal y el plano longitudinal. El plano coronal se hace en muy pocas oportunidades. Una de esas es, por ejemplo, la ecografía transfontanelar, pero la mayoría de exploraciones torácicas y abdominales se hacen con el plano transversal y longitudinal, como les comenté ahorita. Entonces, pues por esa razón no me voy a tener ahí. De aquí también es importante identificar que todas las ondas van a tener un marcador en uno de sus extremos que a su vez se va a relacionar con una señal en la pantalla. Entonces, pues esto va a ser útil básicamente para situarnos espacialmente y tener presentes las referencias anatómicas pues, que estamos evaluando en el paciente. Ese marcador puede cambiar de posición dependiendo de la persona que esté realizando la ecografía, pero lo importante siempre es que la marca del transductor esté en la misma posición de la marca en la pantalla, porque pues si no podemos enredarnos un poco respecto a qué es lo que estamos viendo. Aquí, pues a modo de repaso, lo que estamos viendo es una vejiga con un artefacto de reforzamiento acústico posterior, pues secundario al líquido que tiene dentro. Entonces, sobre el plano transversal, el transductor debe estar, o se debe colocar de manera perpendicular al eje del paciente. Por lo general, el marcador del que pues estaba hablándoles ahorita estará a la derecha del paciente y lo que pues estamos viendo en estas tres imágenes es, por un lado, la referencia sobre el nivel al cual se está realizando la ecografía, la ubicación del transductor sobre el paciente y ya como tal lo que veríamos en la imagen ecográfica. Entonces, en este plano podemos identificar qué es anterior, qué es posterior, qué es derecha y qué es izquierda. En cuanto al plano longitudinal, entonces el transductor se va a colocar paralelo al eje mayor del paciente. El marcador por lo general va a apuntar hacia la cabeza del paciente, que es lo que estamos viendo aquí. Y nuevamente, pues aquí lo que estamos viendo es una referencia sobre a qué nivel se está realizando la ecografía, cómo se sitúa el transductor sobre el paciente y lo que veremos, pues lo que podemos ver en la ecografía. Entonces aquí podemos identificar qué es anterior, qué es posterior, qué es cefálico y qué es caudal.
Y ya finalmente, entonces, vamos a hablar de los distintos modos de la ecografía. Entonces, pues vamos a hablar primero del modo B, que proviene del brightness mode y va a ser el modo más comúnmente utilizado. Aquí lo que se obtiene va a ser una imagen bidimensional en tiempo real y pues el ecógrafo va a convertir esas diversas amplitudes que capte en píxeles de hasta 256 tonalidades de escalas de grises, que son todas las escalas de grises que el ojo humano, pues la retina del ojo humano alcanza a percibir. Aquí tenemos el modo M, que es la representación en el tiempo de la variación en la atenuación de un tejido. Y pues este va a ser el modo que se va a utilizar usualmente para hacer el diagnóstico, por ejemplo, de neumotórax. Aquí lo que estamos viendo es pues un tórax normal. Este se llama el signo de la arena de la playa. Entonces lo que vemos aquí es el mar, aquí tenemos la playa, pues la arena de la playa y cuando hay un neumotórax pues se pierde la arena y solo nos quedamos con el mar. Es como hay un dato para tenerlo en cuenta. Y finalmente vamos a tener el Doppler, que sobre una imagen bidimensional, que usualmente es el mismo modo B, pues va a evaluar el movimiento de un fluido dentro de un tejido determinado. Entonces, dependiendo de si ese fluido se acerca o se aleja del transductor, el ecógrafo le va a dar una escala de color. Entonces, si se acerca al transductor, le va a dar un color rojo y si se aleja del transductor, le va a dar un color azul. Y finalmente, para llevar a casa, entonces, primero hay que reconocer la importancia de los principios físicos para poder entender la formación de la imagen ecográfica. Segundo, pues es importante o hay que reconocer que aunque la ecografía es un elemento que por lo general mejora la exploración clínica de un paciente, hay que utilizarla siempre en conjunto con una adecuada historia clínica y examen físico. Pues es importante también entender que cuáles son los distintos usos de las ondas mencionadas de acuerdo a su frecuencia y también de acuerdo a la exploración que queramos realizar. Y pues también del mismo modo reconocer cuál es el modo de ecografía que más se va a ajustar a lo que queremos ver en el paciente. Y por último, saber que pues, es una técnica de imagen diagnóstica que es operador dependiente. Muchas gracias a todos. Gracias, Lenny. Bueno, mientras en el link, ahí en el chat hay un link para hacer preguntas para los que quieran hacer la pregunta de forma anónima o también pueden levantar la mano en el chat y pues les iremos dando la palabra en el orden que aparezcan para hacer preguntas. Estuvo súper interesante, Lina, mil gracias y bueno, entonces voy a dar un tiempo para el espacio de preguntas que va a responder el doctor Eli, ¿vale? Denme un segundo entonces. Si alguno tiene una pregunta y la quiere hacer por acá, lo puede hacer levantando la mano. No, no hay preguntas en el link y tampoco veo que haya gente con la mano levantada. Creo que tienes el micrófono silenciado. Gracias, Lina. Buenas noches para todos. Primeramente me llaman presentado, mi nombre es Eli Rueda. Pues Lina, inicialmente pues quiero felicitarte públicamente. La verdad fue una muy buena conferencia. Tienes un muy buen don al momento de hablar. La conexión entre las ideas y la secuencia que tienes al momento de desarrollar una idea y correlacionarla con la diapositiva me pareció muy coherente y muy bueno. Las imágenes que trajiste también son muy buenas. No recargaste la diapositiva de comentarios, que eso tiende por momentos a llegar a confundir al público. Te felicito, me parece una muy buena conferencia, así que siéntete orgullosa porque lo hiciste muy bien, te felicito de verdad. Gracias, doctor. Bueno, yo creo que pues no hubo preguntas. De nuevo agradecerle, doctor, por su tiempo, por estar aquí a dar la charla y apoyarnos.
A Lina lo mismo, agradecerte por tu exposición, estuvo súper interesante. Y bueno, cualquier pregunta adicional o duda que tengan, pues se le vamos a llegar al doctor y pues yo se las puedo responder si pueden por los links de la que les mandé o pues por el grupo o los Instagram de cada uno de los grupos de interés. Bueno, listo. Y muchas Entonces gracias creo para que esta todos. Creo sería la que esta charla de hoy. conferencia, el objetivo de esta conferencia principalmente era como dar un abordaje inicial de los principios físicos de la ultrasonografía. Creo que se logró, efectivamente se logró dar como un abordaje inicial de los principios físicos de la ecografía. De por sí la física del ultrasonido es un mundo extenso y nos podríamos demorar aproximadamente que no nos alcanzaría la noche para hablar de la física de la ecografía propiamente dicha, de una forma más extensa y una forma mucho más profunda y detallada. Creo que se logró el cometido de la conferencia y pues nada, quedamos atentos en el grupo del MIRIC UR si en algún momento necesitan algún tipo de apoyo o algún tipo de información adicional, estamos prestos para colaborarles en lo que mayor se pueda. Mil gracias, doctor. Igualmente habrá una charla también nueva sobre FAST, que también estará a cargo de Lini, ¿verdad? No, va a estar también a cargo del MIRIC, pero yo no la voy a dar, aprovecho para publicitarla, va a estar a cargo también de una persona de nuestra mesa directiva. Y nada, pues quiero agradecerles a todos por su asistencia, gracias por habernos acompañado el día de hoy, a los miembros del MIRIC UR, gracias por haber asistido a nuestra primera actividad y bueno, gracias a los del grupo de interés en cirugía y de anestesia por hacer esta actividad en conjunto posible. Súper. Bueno, mil gracias entonces y feliz día para todos. Gracias.